Les damos una muy cordial bienvenida a todos ustedes a esta, la cuarta edición de nuestro programa Bogleheads sobre inversiones. En el episodio de hoy tendremos el gran placer de conversar con Christine Benz de Morningstar. Christine es una planificadora financiera certificada y además se desempeña como la directora de finanzas personales en Morningstar. Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Rick Ferry. Soy el anfitrión de Bogleheads on Investing, el podcast donde exploramos el mundo de las inversiones. Este programa es posible gracias al generoso apoyo de la Fundación John C. Bogle Center para la Alfabetización Financiera, una corporación 501. Hoy nuestra invitada especial es Christine Benz, quien posee un certificado de planificadora financiera certificada y es la directora de finanzas personales en Morningstar. Christine ha estado con Morningstar por más de 25 años. Comenzó su carrera como analista y editora. Ella ocupa el cargo de directora del Departamento de Análisis de Fondos Mutuos de Morningstar y además es la aclamada autora de varios libros. Así que, sin más preámbulos, pasemos directamente a nuestra invitada. Hoy tenemos el gran placer de contar con nosotros a Christine Benz, quien es una de las figuras más queridas y favoritas de la comunidad Bogleheads. Quiero darte una muy cálida bienvenida a nuestro podcast, Christine. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Bueno, Rick, es un placer para mí y me ha complacido mucho el haberte conocido gracias a la excelente organización Bogleheads. Genial, gracias. Tengo muchas preguntas para ti hoy y cuento contigo para que seas mi persona de referencia para el cierre de año 2018. Ha habido un gran cambio en la ley fiscal que tuvo lugar y que afectó muchísimas cosas que hacemos en 2018. Lo primero que me gustaría que nos explicaras, si pudieras, es un poco sobre los cambios en la ley fiscal, cómo afectan a los inversores y luego qué deberíamos hacer este año en la planificación fiscal de fin de año, basándonos en estas modificaciones de la ley tributaria. Sí, todas esas son muy buenas preguntas. Hay muchísimas cosas que han cambiado en las leyes tributarias a partir del 2018 y en adelante. Lo más importante, creo que probablemente afecta a la mayoría de los inversores, es que muchos menos de nosotros detallaremos nuestras deducciones de lo que solía ser el caso en el pasado, porque ahora tenemos una deducción estándar mucho más alta. Así que si eres un contribuyente individual, un declarador único, tu deducción estándar es de $12,000 para el año 2018. Es de $24,000 para las parejas casadas que presentan su declaración de forma conjunta. Así que eso significa que tus deducciones detalladas no pueden exceder esa deducción estándar. Así que se siente un poco raro, ¿sabes? Si has tenido la costumbre de hacer contribuciones caritativas como mi esposo y yo hemos hecho a lo largo de los años. Entonces siempre tenemos este archivo en nuestro escritorio, ya sea que escribamos un cheque o donemos algo a Goodwill, ponemos alguna documentación de respaldo en ese archivo. Bueno, es un poco extraño saber que nuestro asesor fiscal nos ha dicho que probablemente este año aplicaremos la deducción estándar y que no tendremos que guardar todo ese papeleo. Así que eso es algo realmente importante y un gran cambio. Lo has oído principalmente en el contexto de contribuciones caritativas. Yo creo que eso es cierto porque he hecho exactamente lo mismo. He revisado mis impuestos del año 2018 y me he dicho a mí mismo, voy a optar por la deducción estándar. Sé que tengo un pequeño pago de hipoteca en mi casa. Sabes, hago contribuciones caritativas, pero eso no va a sumar $24,000. Mis gastos médicos, porque soy un militar retirado, están prácticamente cubiertos. Así que me pregunto, ¿sabes? Si llegaré siquiera a los 24,000 con el impuesto a la propiedad de mi casa y todo eso, y la respuesta es no. Por eso he dejado de llevar un registro de mis contribuciones caritativas también. Voy al Ejército de Salvación con una caja de cosas y me preguntan, ¿quiero un recibo? Y ahora les digo, no. Por alguna razón no puedo dejar de decir que sí y todavía lo sigo manteniendo, pero creo que es simplemente que estoy muy arraigado a las formas de hacer las cosas. Otro tema importante y relacionado es que ahora existe un límite máximo en las deducciones de impuestos estatales y locales, lo cual incluye el impuesto a la propiedad. Así que si en el pasado excedías los $10,000 en todas esas deducciones, podías deducirlas. Ahora existe un tope de $10,000 sobre la cantidad que puedes deducir en impuestos estatales y también locales, incluyendo, por supuesto, los impuestos a la propiedad. Así que esto representa un golpe para personas como yo, especialmente en un estado donde tenemos, o sin duda en una zona urbana, donde los impuestos a la propiedad son realmente muy elevados. El tope para eso será de $10,000, lo que hará que muchísimas más personas se acojan a esa deducción estándar también. Así que, aparte de las deducciones, quiero decir, ¿qué otras cosas deberíamos estar pensando para la planificación de impuestos de fin de año?
Bueno, una cosa que me gustaría señalar antes de que dejemos toda esta idea de las deducciones es que los adultos mayores que están tomando distribuciones mínimas requeridas de sus cuentas IRA tienen una buena manera de seguir obteniendo un beneficio fiscal de las contribuciones caritativas, y eso es utilizando lo que se llama una deducción caritativa calificada o QCD. Y la idea principal es que envíes una parte de tu distribución mínima obligatoria directamente a la organización benéfica de tu elección, y siempre aconsejo a la gente que su proveedor de inversiones, ya sea Vanguard o Schwab o lo que sea, trabaje directamente con la organización benéfica de su elección, o incluso varias, ya que no tiene por qué ser solo una para llevar a cabo esta distribución benéfica calificada. Pero la belleza de esa estrategia es que la cantidad de dinero que tú destinas a obras de caridad a través de esta distribución calificada de caridad QCD no afecta en absoluto tu ingreso bruto ajustado, por lo que es como si nunca hubieras recibido ese dinero. Y la gran ventaja de reducir tu ingreso bruto ajustado es que te vuelves elegible para obtener más créditos y deducciones fiscales de los que podrías conseguir de otra manera. Así que es muy ventajoso, incluso si no eres un gran inversor en términos de hacer contribuciones caritativas, incluso si solo estás, sabes, haciendo una contribución de $500 al año, o si eres un contribuyente muy importante, envíalo a través de ese QCD si estás sujeto a RMD. Así que ese es un punto que me gustaría destacar al respecto. Permítame que me aclare esto porque siempre he estado un poco confundido, así que no he pagado impuestos sobre el dinero que está en una IRA. Digamos que tengo $500,000 en mi IRA y tengo más de 59 años y medio. Por cierto, ¿tengo que tener más de 59 años y medio para hacer esto? Tienes que tener más de 70 años y medio para poder hacer esto. Así que puedes empezar a sacar tu dinero de tu cuenta IRA una vez que hayas cumplido los 59 años y medio. Pero debes estar sujeto a las distribuciones mínimas obligatorias, las cuales entran en vigor a la edad de 70 años y medio, para poder beneficiarte de esta distribución caritativa calificada, QCD. Así que desafortunadamente, Rick, creo que aún te quedaba un poco de tiempo antes de que puedas aprovechar esta maniobra, pero las personas que están sujetas a los RMDs sí pueden beneficiarse de ella. Ah, esa es la clave entonces, esa es la clave que no había logrado entender. Tengo que estar sujeto a la distribución mínima requerida y entonces, digamos, en vez de retirar $50,000 y pagar impuestos sobre esos 50,000, podría hacer que, por ejemplo, $10,000 de esa cantidad fueran directamente a la organización benéfica. La caridad recibiría esos 10,000. No tendría que pagar impuestos por esos 10,000 y entonces solo Sí, tendría claro. que sacar 40,000. Es un trato excelente. Así es una gran ventaja. Por lo tanto, es algo que las personas con gran espíritu caritativo y que realizan enormes contribuciones deberían aprovechar, al igual que los donantes más pequeños. O sea, realmente es una decisión muy sencilla. Así que es una manera de conseguir una ventaja fiscal en esta época donde muchos menos de nosotros podremos obtener una deducción por nuestras contribuciones caritativas, lo cual no significa que no debas ser caritativo, sino que probablemente obtendrás un menor beneficio de tus aportaciones benéficas. Pero un punto que quisiera hacer es: he estado escuchando muchísimo últimamente sobre este concepto de lo que llaman agrupación o concentración de donaciones caritativas, y la idea básica detrás de todo esto es que si todavía no eres capaz de aprovechar esta distribución caritativa calificada porque eres todavía demasiado joven, entonces tienes la posibilidad de acumular todas tus diversas contribuciones caritativas en un solo año fiscal y deducirlas íntegramente dentro de ese mismo periodo de tiempo específico. Así que si crees que vas a realizar muchas contribuciones caritativas, superarás ese umbral de deducción estándar. Por lo tanto, es una idea a considerar en lugar de hacer muchas contribuciones pequeñas. Quizás guárdalas para un solo año cuando tus deducciones detalladas excedan esa deducción estándar. O guárdalos hasta que tengas 70 y medio. Claro, o también podrías utilizar un fondo de asesoramiento para donantes para este propósito. Así que y Vanguard ofrece productos de fondos asesorados por donantes, pero la idea principal es que usted podría dirigir todas sus contribuciones benéficas hacia ese fondo asesorado por donantes y tal vez así aprovechar las ventajas de esto. Estrategia de acumulación donde haces una contribución considerable en un solo año. Y la ventaja del fondo asesorado por donantes es que el dinero no tiene que ser entregado a la caridad de una sola vez, sino que puedes tomarte tu tiempo para distribuirlo a lo largo de varios años, haciendo tu debida diligencia sobre la calidad de las organizaciones benéficas y demás, antes de que realmente hagas la contribución. Así que son herramientas excelentes para gente con espíritu caritativo y que no están sujetas a las RMDs. Y como siempre ocurre con todos los impuestos, le recomendamos que consulte primero Por a supuesto. su asesor fiscal. ¿Podría explicarnos un poco sobre el tema de la atención médica y cómo se incorpora eso en esta nueva legislación fiscal de 2018?
Bueno, lo más importante aquí, una vez más, es que todo se reduce a la deducibilidad. Por lo tanto, muchos menos contribuyentes podrán deducir sus gastos de atención médica, ya que sus deducciones detalladas, incluyendo los gastos médicos, no superarán el monto de la deducción estándar. Así que, una vez más, si es que las personas cuentan con algo de flexibilidad para quizás posponer o incluso acelerar ciertos procedimientos médicos de carácter electivo y tratan de concentrarlos todos dentro de un mismo año fiscal, posiblemente ese mismo año en el que realicen aportaciones que sean bastante significativas y vayan a estar realizando deducciones detalladas de todos sus impuestos, eso podría llegar a resultar en una estrategia financiera muy acertada. Creo que esa es otra área donde buscar asesoramiento fiscal y, por supuesto, puede resultar complicado calcular el momento exacto de tus gastos de atención médica. Muchas de estas cosas escapan a nuestro control, pero si tienes procedimientos en los que sabes que incurrirás en altos costos de desembolso personal y puedes potencialmente agruparlos en un único año fiscal en el que seas un declarante detallado, eso podría ser una excelente estrategia. Otra área de la que me gustaría hablar antes de que entremos en la inversión es el flujo de caja de su cartera si está jubilado y está retirando o necesita retirar dinero de su cartera. Tiene cuentas IRA, tiene cuentas personales, tiene cuentas Roth y podría darnos alguna orientación sobre cómo los cambios en la ley fiscal han afectado esa estrategia. Bueno, yo considero que las reglas generales de funcionamiento todavía se mantienen vigentes cuando uno se pone a reflexionar sobre cuál es la secuencia de retiros que resulta más eficiente desde el punto de vista fiscal. Por lo general, lo que uno busca es considerar el gasto de los activos sujetos a impuestos en primer lugar, debido a que estos cuentan con menos beneficios tributarios a largo plazo vinculados a ellos, y luego continuar con las cuentas de impuestos diferidos, las cuales sí poseen ciertas ventajas fiscales. Quizás quieras conservarlos un poco más seguidos por las cuentas Roth IRA que sueles guardar para más tarde porque tienen los mayores beneficios fiscales asociados a ellas y también son los mejores activos para que tus herederos los reciban. Así que típicamente los pondríamos al final en la cola de retiro. Y creo que esa estrategia generalmente sigue teniendo sentido. Claro, si estás sujeto a las distribuciones mínimas obligatorias, tienes que ponerlas al principio de la fila, las RMD de cuentas tradicionales con impuestos diferidos, porque si no las retiras, pagarás una gran penalización. Así que creo que ese cálculo general sigue teniendo sentido bajo las leyes fiscales. Hay un par de aspectos interesantes, sin embargo, que la gente con cuentas gravables significativas debería tener en cuenta. Así que las personas que se encuentran en un tramo impositivo bajo, ya sea de forma temporal o quizás permanente, entonces, para el año 2018, esto se refiere a los declarantes individuales que están ganando menos de $38,600 o a las parejas casadas que declaran conjuntamente que están ganando menos de $77,200. Aquellas personas que se sitúan en ese tramo impositivo o incluso por debajo tienen la posibilidad de aprovechar lo que se conoce como la recolección de ganancias fiscales. Y esta estrategia básicamente implica que si tienes estas participaciones con plusvalía en tus registros, si tienes posiciones en tus cuentas sujetas a impuestos que han ganado valor desde su compra, puedes venderlas e incluso volver a comprarlas al día siguiente porque no existe una regla de venta de lavado que se aplique a los valores apreciados. Puedes venderlos y de esa manera lograr eliminar o compensar por completo la carga impositiva que está asociada a esos valores. Así que si por cualquier motivo los impuestos aumentan o si en el futuro te encuentras en un tramo impositivo superior al actual, podrás eliminar la carga fiscal asociada a esos valores. Y esta es la parte que olvidé mencionarles. Estás en el tramo del 0% para las ganancias de capital a largo plazo, así que no deberás ningún impuesto por haber realizado ese cambio. Así que es una buena estrategia a considerar. Empecemos ahora a considerar con más detalle el lado de las inversiones de este tema en particular y una de las cuestiones que deseo comentar es el año tan sumamente difícil que han tenido los fondos de gestión activa. No solo porque el rendimiento no ha estado a la altura de los índices, sino también porque los fondos activos tienden a distribuir sus plusvalías latentes a medida que rotan su cartera. Parece que vamos a tener un año en el que los fondos perdieron dinero y la gente tendrá que pagar impuestos por las distribuciones. Es un golpe doble. He estado haciendo el seguimiento de estas distribuciones de ganancias de capital de los fondos mutuos para nosotros, simplemente porque creo que tal vez nadie más quería hacerlo. Pero ha sido realmente revelador ver que en un año como 2018, donde no solo muchos fondos activos han tenido un rendimiento inferior, sino que muchos fondos tienen pérdidas, o al menos algunos fondos tienen pérdidas, y sin embargo estamos viendo estas enormes distribuciones de ganancias de capital porque estamos viendo reembolsos en fondos activos, por lo que los inversores están huyendo de los fondos activos.
Eso significa que los administradores se ven obligados a vender valores para pagar a los accionistas que se marchan. Eso deja una base más pequeña de accionistas que se quedan con el problema y deben pagar impuestos sobre las distribuciones. Ha sido una especie de espiral terrible para los inversores en fondos activos, donde han tenido que pagar impuestos sobre las ganancias de capital durante varios años consecutivos, incluyendo en 2018, cuando tuvimos un año de mercado bastante volátil, incluso pésimo. Así que esto realmente ilustra uno de los problemas inherentes a los fondos de gestión activa, donde se observa una rotación de activos más elevada, lo que significa que puedes ver estas grandes distribuciones de capital llegar en un momento que no resulta especialmente oportuno. Esto no representó un problema tan significativo en un año como el 2017. El mercado en aquel entonces estaba en una situación excelente. Creo que muchos inversores, si bien quizás no les encantaba pagar impuestos por las distribuciones que recibían, al menos contaban con sólidos rendimientos que podían exhibir. Pero en 2018 la verdad es que las ganancias han sido bastante escasas y los inversores se verán afectados por estas enormes facturas de impuestos sobre las ganancias de capital. Así que vamos a explorar este concepto un poco más a fondo. ¿Sabes? Es común que hablemos de lo que se denomina la ubicación de activos, donde lo que se busca es que tomes aquellos de tus activos que son menos gravables y los sitúes en tu cuenta personal, por ejemplo, como los bonos municipales. Y tus activos más... Correcto. Y fondos indexados. Y los fondos indexados, ¿verdad? Exactamente. Y más activos sujetos a impuestos, aquellos por los que tendremos que pagar impuestos, como los bonos corporativos, por ejemplo, en tu cuenta de jubilación. Pero ahora podemos ir un paso más allá. Si tienes fondos de renta variable de gestión activa y también fondos indexados, fondos de acciones indexados, es decir, tienes una combinación, llámalo núcleo y satélite o núcleo y explorador, como prefieras denominarlo. Y no escucho a muchas personas hablar de esto, pero desde el punto de vista de la ubicación fiscal, parece ser más conveniente colocar a aquellos fondos de gestión activa, los fondos de inversión en renta variable, si es que vas a mantenerlos en tus cuentas IRA. Y por otro lado, ubicar tus fondos indexados en tus cuentas que están sujetas a impuestos. ¿Tiene sentido? Absolutamente, ese es un consejo tan bueno, Rick. Y otro punto relacionado que me gustaría añadir es que no tienes por qué hacer un esfuerzo adicional para poseer fondos que son fiscalmente ineficientes en tu cuenta con impuestos diferidos. Así que el hecho de que obtengas una ventaja fiscal no significa que debas poseer fondos activamente gestionados en ese tipo de cuenta. Si te gustan los fondos indexados, puedes tenerlos con la misma facilidad en tus cuentas con impuestos diferidos y no estarías renunciando a absolutamente nada. Así que creo que este es un concepto verdaderamente importante. La ubicación de activos, es decir, qué estás colocando y dónde. Yo diría que las acciones individuales son otro ámbito. Si es que posees acciones individuales, las cuentas sujetas a impuestos son generalmente un buen lugar para albergarlas, porque tienes un control mucho mayor sobre la realización de las ganancias de capital que el que tendrías con un fondo, donde recibes esa distribución independientemente de si has vendido una acción o no. En el caso de acciones individuales, la única forma de que se genere una situación de ganancia de capital es si tú mismo vendes. Bueno, hablemos también sobre ese punto, ya que ahora podemos diferenciar con mucha claridad la gran diferencia entre el uso de fondos mutuos, los fondos mutuos de capital abierto y los fondos de inversión cotizados en la bolsa de valores. Los fondos cotizados en bolsa son más como una acción individual, donde no pagas impuestos hasta que vendes el fondo, porque los ETFs, dada la forma en que se gestionan, se crean y se rescatan, tienen muy pocas o ninguna distribución de ganancias de capital de un fondo cotizado en bolsa. Ahora bien, hay muchas advertencias al respecto, pero me refiero a los ETFs ya consolidados frente a los fondos mutuos de capital abierto, donde podrías tener distribuciones de ganancias de capital, y eso incluso incluye a los fondos indexados también. Sí, excepto que yo diría que, en mi opinión, los fondos indexados de Vanguard son una excepción notable en el sentido de que los ETFs son clases de acciones de los fondos indexados. Así que en la práctica, los fondos indexados de renta variable de Vanguard han sido bastante eficientes fiscalmente, al igual que sus contrapartes ETF, pero esa es la excepción. En términos generales, tienes razón. Creo que los ETFs son una solución mucho más eficiente desde el punto de vista de limitar las ganancias de capital imponibles que los fondos mutuos indexados. Así que si realmente quieres resolver esta situación de distribución de ganancias de capital, la mejor manera de hacerlo es optar por algún tipo de ETF. Una advertencia fundamental que me gustaría señalar es que las distribuciones de ingresos, así como las distribuciones de dividendos, no se resuelven o no se evitan con el formato de un ETF, lo que significa que aún tendrás la obligación de pagar impuestos sobre esas distribuciones de ingresos en el momento en que se realicen. Por lo tanto, no es algo de lo que puedas librarte completamente o escapar por completo simplemente por estar dentro de la estructura o el envoltorio de un ETF.
Y con las distribuciones de ingresos, ¿te refieres a los dividendos y a los ingresos por intereses que provienen de los valores que se encuentran Pues en la sí, cuenta, así es. a diferencia de las ganancias de capital que se generan dentro de un fondo mutuo? Así es, el ETF no te protege de recibir esas distribuciones y de pagar impuestos por ellas, así que aunque las estés reinvirtiendo no importa, seguirás debiendo impuestos si posees la participación dentro de una cuenta sujeta a impuestos. Christine, ahora me gustaría pasar a la gestión de carteras porque tienes una perspectiva bastante particular sobre la estrategia de gestión de carteras. Y se llama el enfoque de cubos y has escrito mucho sobre esto. Primero, ¿podrías explicarnos qué es y luego podemos entrar en algunas preguntas al respecto? Claro, siempre me tomo la molestia, antes que nada, de decir que no fui yo quien inventó esta idea. La persona que más me influyó y me inspiró en lo que respecta a querer trabajar en esta estrategia de cubos y presentarla a los inversores fue Harold Avansky, el planificador financiero de Coral Gables. Y Harold me dijo que era probable. Hace 12 años, esta estrategia de cubos era una que él solía utilizar con sus clientes. Y en esencia, la idea principal era que él se encargaría de gestionar una cartera de inversión a largo plazo para ellos. Y a esto le acoplaría un fondo de reserva en efectivo, el cual cubriría aproximadamente el equivalente a 1 o 2 años de los gastos de subsistencia del cliente. Y ese capital no se invertiría en el mercado bursátil, sino que se mantendría de forma separada. Y la idea, a pesar de que tal vez no llegara a ofrecer un resultado de la cartera que fuera absolutamente optimizado debido a que la cartera no se encontraba invertida en su totalidad, pero el concepto fundamental detrás de todo esto era que el hecho de que los clientes supieran que tenían ahorrados en efectivo el equivalente a un par de años de sus gastos de vida los mantuvo comprometidos con el plan a largo plazo porque sabían que las interrupciones en sus flujos de efectivo no les impedirían seguir saliendo a cenar o que no tendrían que reducir drásticamente su presupuesto para comida o cualquier otra cosa que consideraran importante o lo que constituía la calidad de vida para ellos. Ellos bien sabían que esos activos estaban salvaguardados. Así que ese fue el concepto sencillo de los cubos del que Harold me comentó y yo lo he expandido en mi propio trabajo donde he hablado sobre la utilización de una estrategia de 3 cubos donde tienes ese cubo de efectivo y ahí simplemente estás pensando en, bueno, ¿cuánto en retiros de tu cartera voy a necesitar durante los próximos 2 años para poder mantener mi nivel de vida? Y luego, extendiéndose desde ese punto en el espectro de riesgo. Así que para los retiros de cartera de los próximos, digamos, 8 años, bueno, en ese caso estás asumiendo un mayor riesgo con el dinero, con la expectativa de obtener un rendimiento superior y te estás moviendo del riesgo hacia bonos de alta calidad a corto y mediano plazo, principalmente con esa porción de la cartera. Así que la idea es que tengas suficiente dinero reservado en ese fondo de efectivo, más el segundo fondo, que se compone principalmente de bonos de alta calidad a corto y mediano plazo, de modo que podrías afrontar un Armagedón con la renta variable. Así que las acciones podrían bajar y permanecer bajas durante un periodo considerable, incluso por el lapso de una década, y aún así habrías logrado estabilizar más o menos tu nivel de vida gracias a que la parte inicial de tu cartera estaría invertida en instrumentos de alta calidad y efectivo. Lo que no significa que la gente vaya a gastar de sus carteras, pause precisamente en ese orden, pause por lo que no necesariamente agotarás tus tenencias de efectivo, pause para luego pasar a los bonos a corto y mediano plazo. Pero en el peor de los casos, donde te enfrentas a ese terrible entorno del mercado accionario o justo al iniciar tu jubilación, eso es lo que creo que esta estrategia de compartimento resuelve muy bien. Permítame darles un ejemplo. Así que digamos que tengo $2 millones y de esa cantidad necesito retirar $50,000 cada año para poder mantener el estilo de vida que deseo tener durante mi jubilación. A eso le añado lo que me dé la seguridad social y quizás también algo de dinero de una pensión o algo por el estilo. Y con todo eso me es completamente suficiente. Así que con eso puedo pagar mis facturas y puedo vivir el estilo de vida que realmente quiero. Yo pondría, digamos, $100,000 en un fondo del mercado monetario o quizás un certificado de depósito o algo muy, muy seguro, muy a salvo, y eso es el equivalente a 2 años de gastos de vida que tengo reservados. Además de eso, yo pondría otros, digamos, 8 años de dinero, o sea, $400,000 en un fondo de bonos a plazo intermedio que, ya sabes, un fondo de bonos a plazo intermedio de buena calidad, de muy alta calidad.
Así que eso es dinero para otros 8 años que está ahí. Así que en total son 10 años de dinero. Y entonces yo Asimismo, sería libre si lo piensas de esa manera. Eso es solo $500,000. Así que aplicando el enfoque de los cubos, podría justificar la inversión del $1,500,000 restante, o sea, el 75% de mis activos en renta variable. ¿Cierto? Exactamente, y eso es lo que me encanta de esta estrategia, Rick, es que creo que ayuda a la gente a abordar algo como la asignación de activos, que francamente creo que puede ser increíblemente opaco y les ayuda a volver a preguntarse, bueno, ¿cuál es una asignación de activos sensata considerando mi nivel de gasto de mi cartera? Y así, en el caso que acabas de discutir, donde tienes a alguien que está usando una tasa de retiro bastante modesta, el efecto neto de eso es que la cartera está posicionada de forma bastante agresiva. Así que una gran advertencia relacionada es, esa persona se sentirá razonablemente cómoda con las fluctuaciones en la cartera a largo plazo en la parte de renta variable de la cartera. Así que aún sabiendo que el hecho de disponer de 10 años de retiros de la cartera ya reservados, quizás no ofrezca toda la tranquilidad mental que cada persona necesita para sentirse realmente cómoda con una asignación de activos tan agresiva durante la jubilación. Pero me agrada porque de alguna manera sí ayuda a la gente a ubicarse en el rango adecuado, a tener una idea más clara de cómo debería ser su propia asignación de activos una vez que se retiren. Y lo otro clave que me gusta es que conductualmente creo que tiene sentido. Así que ves cómo se enciende la bombilla en la gente. Si tienes una reserva de 10 años de inversiones relativamente seguras de las que gastar, deberías poder soportar la volatilidad del mercado como la que hemos tenido en 2018 o incluso peor. Si fue, deberías ayudarte a mantenerte en tu asiento con la mezcla de asignación de activos que hayas decidido que te funcione. Y toda esta idea ignora los ingresos que realmente provienen de esos $2,000,000. Yo tengo los $100,000 en CDs, que quizás estén rindiendo unos $3,000 en ingresos a un 3%. Luego, si consideramos los bonos a plazo intermedio, de los cuales digamos que obtengo un rendimiento del 4%, y eso aplicado a $400,000 representaría otros $16,000. Ya son casi $20,000 solo con eso. Y luego tengo $1,500,000 en patrimonio, que me está generando un 2% en dividendos, lo que suma otros $30,000. Y en gran medida, mis $50,000 anuales me llegan directamente del flujo de efectivo de mi cartera de inversiones. Bueno, este es un punto tan acertado que este primer compartimento, la idea es que vas gastando de él a medida que transcurren los años, así que es necesario encontrar una manera de volver a llenarlo. Y me fascina la noción de que las personas hagan precisamente lo que mencionas, donde ese primer compartimento, el compartimento de liquidez, se va reponiendo de forma orgánica a lo largo de todo el año a partir de las distribuciones de ingresos y dividendos conforme se van generando. Y entonces, digamos, si en algún momento surge una necesidad adicional que va más allá de lo que se genera de forma orgánica a través de estas distribuciones de ingresos, entonces quizás podrías considerar realizar algún tipo de reequilibrio. Así que definitivamente es absolutamente esencial que tengas un plan muy claro para rellenar ese primer cubo, porque lo último que querrías es, por ejemplo, llegar al segundo año de tu jubilación y darte cuenta de que no has hecho absolutamente nada para volver a llenar ese cubo inicial. Necesitas tener una estrategia bien establecida para mantener todo este sistema en marcha y funcionando. No se va a gestionar por sí solo, créeme. Pero las distribuciones de ingresos para la gran mayoría de los jubilados los llevan a cubrir al menos la mitad o incluso más de la cantidad total que buscan retirar de su propio portafolio. ¿Estás estableciendo físicamente 3 cuentas separadas? ¿Cómo es que funciona eso? No creo que sea necesario, creo que podrías manejar fácilmente una sola cuenta, pero la situación se complica más porque la mayoría de nosotros inevitablemente llevamos múltiples cuentas a la jubilación, ¿verdad? Así que podríamos tener cuentas Roth, podríamos tener los activos de nuestro plan de jubilación de la empresa, que podrían ser todos tradicionales con impuestos diferidos. También podríamos tener una cuenta sujeta a impuestos, así que no es tan sencillo como podría parecer a primera vista cuando hablamos de este sistema de 3 categorías o cubos, porque de alguna manera estás superponiendo la estrategia de los cubos sobre las cuentas que tienes que mantener debido a tu situación fiscal. Se vuelve un poco más complejo, pero no creo que necesites configurar 3 cuentas separadas para cada categoría. Creo que eso sería probablemente innecesariamente engorroso. Me gusta la palabra que usaste,
una superposición, porque para mí esa es una gran forma de presentarlo, porque tienes todo esto debajo, tienes cuentas Roth, cuentas IRA, tienes 401k, quizás IRAs de traspaso, IRAs tradicionales, tienes cuentas fiduciarias, tienes todo esto, todas estas cuentas diferentes. Si tienes una pareja casada, podrías tener todo eso multiplicado por dos. Así que no es tan sencillo como solo 3 categorías, lamentablemente. Oh, y luego está la parte de la ubicación de los activos. Sabes, ciertos tipos de valores funcionan mejor en unas cuentas y otros tipos de valores funcionan mejor en otras cuentas. Y entonces tienes todo esto y para poder poner una simple superposición encima de todo, usando el enfoque de los cubos y diciendo, realmente esto es lo que tienes. Desde un punto de vista muy, muy simple, tienes 3 cubos. Tienes este y este. Sí, dentro de los cubos hay cosas por todas partes, dentro de cada cubo quizás, pero en realidad esto es lo que tienes. 1, 2, 3. Creo que eso sería muy reconfortante para muchísimas personas. Creo que sí. Y otro punto que haría sobre este tema es que desde un punto de vista práctico, muchos de nosotros llegamos a la jubilación con la mayoría de nuestros activos en cuentas tradicionales con impuestos diferidos. Y así, para cuando lleguemos a los 70 y medio y estemos sujetos a las distribuciones mínimas requeridas, es una buena apuesta que esos retiros que tenemos que sacar de esa cuenta van a cubrir la mayoría de nuestros gastos de vida. Así que creo que para la mayoría de la gente, si quieren pensar en implementar una estrategia de cubos, concentrarse en esas cuentas tradicionales con impuestos diferidos es un buen lugar para hacerlo, porque para cuando llegues a los 70 y medio, la mayoría de tus retiros probablemente provendrán de esas cuentas de todos modos. Excelente información. Me gustaría plantear una pregunta con respecto a la contratación de un asesor para que se encargue de esto por usted. ¿Cuáles son sus puntos de vista sobre contratar a un asesor para realizar esta tarea? Sí, cuanto más me concentro en la planificación para la jubilación, más estoy convencido de que esta es un área donde la gran mayoría de los inversores se beneficiarían de algún tipo de asesoramiento profesional. Así que por mucho que me esfuerce en escribir sobre los conceptos de la planificación para la jubilación y presentarlos de una forma directa y fácil de asimilar, hay muchísimos factores interconectados en todo esto y también exige un cierto nivel de familiaridad con los temas fiscales. Por lo tanto, realmente creo que la mayoría de las personas se beneficiarían de al menos algún tipo de asesoramiento. Así que yo diría que para aquellos que están súper cómodos, ya sabes, para los superusuarios de Bucklehead, por así decirlo, quizás sea simplemente una revisión de su plan con un buen asesor financiero certificado que cobre por hora, donde podrías decir algo como, bueno, estas son las suposiciones que estoy manejando, esta es la tasa de retiro que tengo en mente, solo para que otra persona le eche un vistazo a tu plan. Y otra ventaja de asociarte con alguien así es que tienes a alguien que puede servir como una especie de receptáculo para toda tu información. Así que son como una fuente de respaldo para las cuentas que tienes. Si algo llegara a pasar, tienes un plan de respaldo establecido. Así que creo que eso es simplemente un tipo de consejo fundamental que, en mi opinión, casi cualquier persona que esté a punto de jubilarse debería considerar seriamente. Si alguien siente que necesita más acompañamiento y un asesoramiento más constante, quizás tienen una situación realmente complicada, tal vez un negocio familiar o algo por el estilo, o quizás pagando a alguien de una forma distinta, donde estés recibiendo asesoramiento constante, ya sea mediante algún tipo de tarifa de iguala o una comisión que se base en tus activos bajo gestión, eso podría ser dinero muy bien invertido. Así que es algo que depende mucho de cada persona, pero sí creo firmemente que la mayoría de las personas se beneficiarían de algún tipo de asesoramiento. Y me gustaría ponerme a mí misma como un claro ejemplo. Hubo un par de situaciones o aspectos en los que mi esposo y yo simplemente sentimos que nos hacía falta un poco de ayuda adicional. Uno de los temas era un asunto de índole fiscal y el otro estaba directamente relacionado con el seguro de atención a largo plazo, específicamente si debíamos adquirirlo, si contábamos con los activos suficientes para cubrir nuestros propios gastos de atención a largo plazo o si realmente la póliza de seguro era necesaria. Así que durante el verano pasado buscamos un asesor que cobrara por horas y debo decir que fue una relación extraordinariamente beneficiosa. No resultó ser nada barato, eso sí lo puedo asegurar. Y expedir el cheque por el servicio es definitivamente algo que sientes visceralmente cuando expides el cheque para ese asesor. Pero para nosotros fue dinero bien invertido y creo que muchas personas podrían beneficiarse de algún tipo de consejo. También considero fundamental diferenciar si lo que buscan es una orientación para la planificación de sus finanzas personales o si en realidad desean un asesoramiento más específico sobre inversiones. Mucha gente, me parece, se lanza a la búsqueda de algún tipo de consejo sin tener una idea clara de cuál es su verdadera necesidad.
Así que creo que la introspección, como que dar un paso atrás y preguntarse cuáles son las áreas donde me siento súper cómodo y cuáles son las áreas donde me siento menos cómodo, pienso que ese es un paso necesario también. He recurrido a planificadores financieros y también he utilizado planificadores fiscales a nivel personal. No tengo conocimientos sobre los diversos planes de atención médica. Antes de que entrara en el sistema militar, el sistema Tricare, tuve que comprar mi propio seguro. Así que utilicé los servicios de un planificador financiero para ayudarme a averiguar qué opciones estaban disponibles y cuáles no. Lo mismo ocurrió con la planificación fiscal. Yo pago a un asesor fiscal para que me asista con mis impuestos, yendo mucho más allá de la mera preparación de mi declaración anual. Así que nosotros, quienes trabajamos en la industria de inversión o en el sector de servicios financieros, recurrimos a muchos de los mismos profesionales y expertos que luego sugerimos y recomendamos a nuestros clientes y al público en general. Claro, definitivamente quieres que tu gestor de cartera esté familiarizado con asuntos fiscales y de planificación, pero es muy raro encontrar a alguien que haga todas esas cosas. Así que creo que es importante identificar dónde están tus posibles problemas y asegurarte de que buscas el tipo de asesoramiento adecuado. Christine, publiqué una publicación en bogleheads.org informando que iba a conversar contigo y le pedí a la gente su opinión si tenían algunas preguntas para ti y obtuve un número de respuestas y ahora voy a revisar algunas de esas preguntas. Y algunas de ellas son un poco de lo que ya hablamos y quizás puedas explayarte sobre ellas y otras son nuevas. Así que la primera pregunta que tenía era sobre los padres que envejecen. Y hay quienes entre nosotros estamos lidiando con nuestros padres mayores o nos estamos convirtiendo en padres mayores nosotros mismos. ¿Y qué consejo financiero específico puedes ofrecer a las personas que tienen padres mayores o que se están convirtiendo en padres mayores? Y tengo que decirte, estoy justo en medio de esta situación ahora mismo con mis propios padres. Mi madre tiene 80 y tantos años y mi padre 90 y tantos y estamos justo en medio de todo eso. ¿Qué palabras de sabiduría puedes darnos sobre los padres que envejecen? Sí, esto es algo de lo que he hablado en la conferencia de Bogleheads. Yo era la menor de 6 chicas y la verdad siempre me encantó tener padres mayores porque estaban muy curtidos por la vida. Realmente lo habían visto todo, lo habían vivido todo y eran padres muy relajados, muy divertidos y además grandes amigos. No podría haberlos adorado más de lo que los adoré. Y tuve la gran fortuna de vivir muy cerca de ellos y acompañarlos durante sus últimos años. Mi padre falleció en el año 2014 y mi madre en el 2016 y así hay muchísimas dimensiones diferentes en el cuidado de los padres que envejecen. Existe una dimensión muy práctica para algunos de nosotros que somos, digamos, los primeros en responder a las necesidades de nuestra familia, donde nos encargamos de las tareas más fundamentales y básicas para un segundo hogar, además del nuestro propio, ¿sabes? Donde nos aseguramos de que se haga la compra y que nuestros padres deberían seguir conduciendo coches y todo ese tipo de cosas. Y luego está todo el aspecto de vigilar sus finanzas. La historia que a veces cuento es la de mi propia mamá y papá, a quienes creo que les habían aconsejado no comprar un seguro de cuidados a largo plazo y finalmente no lo hicieron. No se quedaron sin dinero, pero sí requirieron atención a largo plazo hacia el final de sus vidas, momento en que mi padre desarrolló demencia y contó con cuidadores a domicilio durante varios años, para luego finalmente trasladarlo a una institución especializada. Sin embargo, durante ese mismo periodo, mi madre padecía de más afecciones físicas y ella requería cuidadores a tiempo completo en su propio hogar. Así que por un tiempo teníamos las dos situaciones activas, pagábamos el cuidado en la residencia y también a los cuidadores 24 horas en casa para mi mamá. Y como se pueden imaginar, eso se vuelve extremadamente costoso muy Sí. rápidamente. Así que supongo que algo que extraje de eso es que cuando escuchas sobre estos umbrales de patrimonio de talla única, que si tienes $2 millones, no necesitas preocuparte por financiar tú mismo el cuidado a largo plazo o no tienes que preocuparte por adquirir un seguro para el cuidado a largo plazo. Considero que es una pregunta que queda abierta, depende de la cantidad que estés retirando de tu cartera de inversiones, de los fondos que acumulaste cuando estabas en una buena situación. Depende de variables como las que acabo de mencionar, donde si eres parte de una pareja casada y ambos necesitan atención a largo plazo, eso también puede ser muy costoso. Así que ayudar a los padres a supervisar sus finanzas más adelante en la vida es un desafío. Si no sientes que si eres de esas personas que está viendo a sus padres y queriendo ayudar, pero no sientes que puedes brindarles esa atención directa y personal que requieren, ayudarles a identificar a un asesor financiero que pueda colaborar con ellos, me parece, es un servicio invaluable que puedes ofrecer como hijo o hija ya adulto de padres que están envejeciendo.
A menudo hablo con grupos de personas a las que les encanta supervisar sus carteras, realmente les apasionan sus inversiones, es un pasatiempo para ellos y muchas veces son la persona principal en su hogar que está interesada en este pasatiempo en particular. Tienen una pareja quizás a la que no le interesa en absoluto. Así que siempre le digo a la gente que necesitan desarrollar algún tipo de plan de respaldo en caso de que no puedan manejar su dinero ellos mismos. Siempre pienso en cómo yo era una especie de un plan de respaldo de facto de mi padre, porque él y yo siempre habíamos hablado de inversiones. Él fue la persona que me hizo interesarme en las inversiones en primer lugar y yo estaba allí para supervisar sus inversiones, estaba en todas sus cuentas y podía ver exactamente lo que estaba pasando. Pero si no cuentas con un hijo adulto o con un cónyuge que tenga un interés particular en los asuntos financieros, considero que contar con un asesor financiero resulta especialmente adecuado en esa situación también. Permítame hablar sobre ese asunto porque he sido asesor por 30 años. Esa relación con el asesor debe consolidarse, debe establecerse mucho antes de que surja cualquier tipo de problema en el que la persona encargada de gestionar la cartera ya no pueda hacerlo o simplemente ya no esté presente para ocuparse de ella. La conexión con el asesor debe estar ya firmemente establecida y ahora mismo te explicaré las razones por las que esto es tan crucial. He tenido una cantidad incontable de personas que se me han acercado para decirme lo siguiente: si me llega a pasar algo, mi cónyuge te va a llamar a ti. Pues siempre les digo a los grupos de personas, antes de que se vayan de esta sala hoy, deberían acercarse y decirme eso, porque cada persona que me ha dicho eso, nadie me ha llamado nunca. No hay ninguna relación ahí. Por lo tanto, aunque muchas de estas personas experimentaron algo durante las últimas 3 décadas, ni su cónyuge ni sus hijos van a llamar a alguien que no conocen, a alguien con quien no existe previamente una relación. Tiene que existir ya una relación establecida, o de lo contrario, no te llamarán. Así que, aunque tengas la mejor de las intenciones al elegir al asesor con el que deseas que tu cónyuge o tus hijos trabajen una vez que tú ya no estés, si esa conexión no está ya establecida, simplemente no sucederá. Usted mencionó ese punto en una conferencia de Bogleheads y yo lo he repetido en varias ocasiones, la importancia de consolidar esa relación. Si ya has elegido un asesor de inversiones para tu cónyuge, para que sea él o ella quien se ocupe de las cosas cuando tú ya no estés, entonces, por favor, haz esa presentación. Asegúrate de que tu cónyuge se sienta realmente cómodo con esa persona, porque tienes toda la razón. Y a menudo el cónyuge sobreviviente que no está muy familiarizado con la gestión financiera podría conocer a alguien más en el ínterin. Puede que alguien se presente o que sea recomendado por otra persona que ya conoce y tal vez sea una persona con unas habilidades blandas excelentes, pero que no es tan buena en el ámbito de las inversiones, por el motivo que sea, y esa relación se consolidará antes de que la que realmente estaba destinada se establezca. Así que creo que ese es un punto tan importante porque a menudo la persona que no es particularmente experta en inversiones responderá a habilidades más blandas. Así que la persona tiene que ser como el paquete completo o al menos saber que tienes un nivel de comodidad con ella. Voy a pasar a otro tema. Voy a agrupar 3 preguntas de Bogleheads y esto tiene que ver con la gestión activa. Parece ser un defensor de mezclar fondos activos y pasivos. Parag Kapri, ¿podrías explicar por qué te gustan tanto la gestión activa como la pasiva o quizás una u otra, o quizás te gusta solo la activa? Porque he notado que has hablado mucho de eso en mucho de lo que escribes es sobre gestión activa. Así que si pudieras profundizar, ¿es Christine Benz una creyente activa, una creyente pasiva o estás en el punto medio? Sí, buena pregunta. Creo que depende del inversor. Yo diría, si tuviera que ponerme en uno de esos 3 bandos, probablemente diría que en el medio. Ciertamente los datos son muy convincentes para los fondos indexados, donde analizamos nuestro barómetro activo-pasivo que mi colega Ben Johnson y su equipo de investigadores de estrategias pasivas elaboran cada trimestre. Ciertamente el caso es muy convincente de que los fondos indexados superan al fondo activo promedio, pero diré que tengo algunos fondos activos en mi cartera. También tengo fondos pasivos. La razón por la que me siento cómodo con los fondos activos es que creo que soy bastante buen selector de fondos activos. Todos los fondos activos que he tenido los he mantenido por muchísimos años, así que creo que soy bueno eligiéndolo y también creo que soy bueno manteniéndome firme a pesar de su inevitable debilidad de rendimiento.
Así que, en mi opinión, si alguien desea invertir en fondos activos, necesita tener, en primer lugar, una clara comprensión de la estrategia y, en segundo lugar, entender que habrá momentos en los que un fondo activo tendrá un rendimiento inferior. Pero un aspecto fundamental que me gustaría señalar sobre los fondos de gestión activa es que todos los datos de los que disponemos sobre su rendimiento indican que un costo bajo es extremadamente importante. Por lo tanto, si tienes fondos de gestión activa en tu cartera, es crucial que sean de buena calidad y también económicos. Así que querrías centrarte en, digamos, el subconjunto del cuartil más económico de fondos activos para darle a tu fondo una buena oportunidad de superar el rendimiento. Pero no creo que sea algo que los inversores, ciertamente si son dogmáticos al respecto, de tener solo fondos indexados, eso está perfectamente bien. Y creo que esa es ciertamente una excelente forma fiscalmente eficiente de construir una cartera. Pero no me preocupa en absoluto si los inversores desean tener una parte de fondos de gestión activa dentro de sus carteras también. El bajo costo es el punto fundamental que yo destacaría en relación con eso. Un par de preguntas más con el tiempo que nos queda, y estas tienen que ver con tu trabajo en Morningstar. Uno de los Boggleheads estaba interesado en saber sobre todas las entrevistas que tú hiciste, no las que diste, sino que en realidad entrevistaste a gente como yo. Me has entrevistado varias veces. Ajá. He entrevistado a John Bogle en varias ocasiones y a muchas otras personas. Me preguntaron, basándose en tu experiencia como entrevistador, cuáles han sido algunas de tus entrevistas favoritas y cuáles, por el contrario, no lo han sido tanto. Y si por casualidad se refieren a mí, por favor, no digas mi nombre. Pero solo quería preguntarte un poco sobre el tema de las entrevistas. ¿Y cuáles han sido tus entrevistas favoritas? Y también las más desafiantes que has realizado a lo largo de todos estos años. Porque realmente has hecho muchísimas. Oh, Dios, esa es una buena pregunta. Bueno, sin duda mi encuentro anual con Jack Bogle se clasifica como uno de los momentos más destacados de cada año para mí. Y uno de los puntos culminantes de mi carrera es simplemente sentir que he llegado a conocer a Jack un poco y me encanta entrevistarlo. Él siempre está muy en sintonía con su mensaje, como a nadie le sorprendería escuchar. Él suele ser bastante coherente en su forma de ver las cosas, pero sus reflexiones tan serenas sobre los mercados, su visión tan sincera de la industria, me resultan increíblemente refrescantes. Yo lo considero la verdadera conciencia de la industria de servicios financieros. Así que eso ha sido un aspecto siempre sobresaliente para mí. En cuanto a las cosas que no salieron tan bien, una que finalmente sí salió bien, pero fue un poco estresante, fue cuando entrevisté al autor Michael Lewis en nuestra conferencia de inversiones hace un par de años. Y mis colegas me conocen como el superfan de Michael Lewis, así que cuando se enteraron de que habíamos contratado a Michael Lewis para que apareciera en la conferencia, creo que se sintieron un poco avergonzados de pedirle a cualquier otra persona que lo entrevistara. Tenía que ser yo. Así que me había estado preparando para esta entrevista durante muchísimo tiempo. Sabes, me duchaba y al salir ponía un podcast de Michael Lewis. Fueron como un par de meses enteros dedicados completamente a Michael Lewis, sin parar. Así que tenía una pequeña lista de preguntas que había anotado en un trozo de papel y a él y a mí nos estaban poniendo los micrófonos, preparándonos para salir al escenario y creo que había, sabes, bastante más de 1,000 personas en la audiencia y cuando salí tenía algo justo delante de mí que no era mi lista de preguntas, era no sé qué era una lista de la compra o algo por el estilo. Y miré hacia abajo y afortunadamente había dedicado el tiempo suficiente a prepararme para esto y por eso salió todo bien, pero fue solo un momento de puro pánico que se quedará grabado para siempre en mi memoria. Diría que un tipo de personas que consistentemente son difíciles de entrevistar son los profesores universitarios, no todos ellos. Algunos de ellos son fantásticos. Tuve la oportunidad de entrevistar a Richard Thaler en una ocasión, quien ahora es premio Nobel y fue absolutamente coherente, siempre al grano y simplemente una persona maravillosa con quien conversar. Pero a veces los profesores universitarios, creo, no están acostumbrados a un formato diferente al de sus clases y por lo tanto están habituados a disponer de mucho tiempo para explayarse y simplemente no suelen prestarse muy bien a las entrevistas en video, como esos videos de 7 a 10 minutos de duración que realizamos para Morningstar.com. Así que pondría a todos los profesores universitarios en mis entrevistas de video menos exitosas de todos modos, ¿no? Yo estaría de acuerdo tras haber escuchado algunas de esas entrevistas que los ganadores del premio Nobel suelen conceder. Y es que algunos de ellos son realmente muy buenos, pero otros simplemente deberían limitarse únicamente a seguir escribiendo. Sí, claro. Bueno, una última pregunta. Tengo un Boglehead que está interesado, gracias a ti y a tu trabajo y a muchas de las cosas que has hecho, ahora está interesado en entrar en el campo de la planificación financiera y en cambiar de carrera para ayudar a la gente tal como tú has ayudado a tantas personas. ¿Podrías darle algunas palabras de consejo?
Sí, me parece un campo excelente. No trabajo con clientes de forma directa, uno a uno, pero me encanta la idea de, ya sabes, poder ayudar a las personas de esa manera. Y de verdad creo que es un campo que ofrece muchísima flexibilidad para poder ir en muchísimas direcciones diferentes. Un consejo general es que revises el blog de Michael Kitces, Kitces, su blog Snurt's Eye View. Él ha escrito mucho sobre la especialización y el desarrollo de carreras en la industria de la planificación y yo creo, basándome en algunos de sus escritos, que entrar en este campo con algún tipo de especialidad puede ser increíblemente poderoso, así que esfuérzate en pensar bien en qué subconjunto de inversores te gustaría más ayudar. Me he centrado en el grupo de los prejubilados y este segmento de prejubilados es un área de interés fundamental para mí, simplemente porque soy consciente de que las personas en esa etapa vital realmente necesitan apoyo, son muy receptivos a la hora de recibir asesoramiento y creo que la experiencia de ayudar a mis padres durante sus últimos años como que cristalizó mi interés en trabajar en ese tema y con personas en esa etapa de la vida. Pero creo que es útil reflexionar sobre con qué segmento de la población quiero trabajar. Quiero ayudar a mis compañeros jóvenes millennials que recién empiezan sus carreras a organizar sus prioridades financieras. Me gustaría trabajar con una ocupación específica, quizás, donde tal vez ese fue el campo en el que me desempeñé y del que estoy haciendo la transición, por lo que quiero ayudar a esa población en particular. Creo que la especialización puede ser sumamente importante a la hora de intentar construir tu propia marca y también al momento de concentrarte en aquello a lo que le vas a prestar atención y a lo que vas a decidir ignorar. Creo que eso es algo que desde que me he enfocado más en la planificación y en la planificación para la jubilación, hay una parte entera de The Wall Street Journal a la que realmente ya no le dedico mucho tiempo, como toda el área de acciones corporativas y lo que sucede en la gerencia de la compañía X y Z. Podría interesarme personalmente, pero no es una lectura obligatoria para mantenerme al día en mi trabajo. Así que creo que enfocarse también puede ser útil desde ese punto de vista. ¿Qué hay de la persona que cambia de trabajo? Podrían haber sido ingenieros o incluso dentistas y ahora como segunda carrera quieren ser planificadores financieros. ¿Qué consejo les daría? Creo que lo más importante es averiguar qué es lo que necesitas hacer para obtener las credenciales adecuadas y también asegurarte de que te estás relacionando con los profesionales correctos en el sector, porque es probable que descubras que es más fácil conseguir un trabajo en una empresa donde, en retrospectiva, después de haber trabajado allí un par de años, el modelo de negocio no te convence del todo. Quizás no pienses que estés sirviendo a los consumidores de una manera particularmente efectiva. Y Rick, sé que eso fue de alguna manera tu experiencia personal, tu propia trayectoria, pero considero que es crucial hacer una investigación a fondo desde el principio para determinar con qué clase de modelo de negocio deseo realmente alinearme. ¿Realmente quiero trabajar en una empresa que se sustenta en comisiones o prefiero estar en una compañía que opere únicamente con honorarios y que de manera mucho más directa alinee mis propios incentivos con los intereses de las personas a quienes busco prestar servicio? Sí que considero que hacer bien los deberes en ese sentido puede resultar realmente fundamental antes de que decidas dar el gran salto fuera de tu industria actual. Y el otro punto que me gustaría señalar antes de que abandonemos el tema de las acreditaciones es que el CFP, el Programa de Planificador Financiero Certificado, es extraordinariamente flexible en lo que respecta a permitirte realizar el estudio de forma totalmente autodidacta. Así que deberías tener la oportunidad de trabajar en el programa CFP mientras mantienes tu empleo habitual y tus responsabilidades actuales antes de que decidas dar el gran salto para dedicarte por completo a esa nueva posición y a tu carrera profesional. Christine, realmente ha sido de muchísima ayuda. Muchísimas gracias por esta entrevista. Te deseo una muy feliz Navidad o unas fiestas muy felices, la que sea tu elección, y muchísimas gracias. Rick, felices fiestas para ti. Muchas gracias por incluirme y todo lo mejor para ti y tu familia en 2019. Muchas gracias. Con esto concluye el cuarto episodio de Bogleheads on Investing. Esperamos sinceramente que estén disfrutando de estos podcasts y que puedan visitar bogleheads.org y por favor corran la voz, ayuden a otras personas también.